Sakura. Decían que la sakura, como llamaban a la flor del cerezo los samuráis, era admirada por los guerreros porque, en el apogeo de su belleza, caía de su rama para morir. Y decían también que, tras la muerte de Sakura había una fiesta, llamada Hanami, que reunía a las familias a comer sobre la alfombra dejada por las flores, y que allí celebraban la llegada de la primavera. Así era una de las muchas historias que anoté en el cuaderno de paso de mi viaje por tierras extremeñas, por un territorio asombroso, en donde la vida, como en un cuento japonés, se regía por el ciclo de los cerezos. El Valle del Jerte. Érase una vez un hombre, llamado Abilio, que guardaba las campanas de Barrado, uno de los pueblos más recónditos del Valle del Jerte. Un lugar cuyo recuerdo no sabría explicar por qué me llegaba siempre mezclado con sensaciones de antaño, como aquellas sesiones de cine doble en butaca de madera y cucurucho de pipas de los domingos por la tarde. Antiguamente, cuando mi abuelo, que en paz descanse, había un tipo de toque que se tocaba al Ave María por la mañana, tempranito, y se rezaba normalmente un Ave María. Luego se tocaba las oraciones el viernes por la tarde al oscurecer y también se hacía otra oración. Con esa se tocaba la pequeña. Y las oraciones de por la tarde se tocaba la mayor, la campana mayor. Cuando se muere una persona mayor, se distinguía porque al final del doble se daban 3 campanadas. Tan, 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 3. Ahí ya se sabía que era una persona, era un hombre. Y si era mujer, dos toques. Después de doblar, después de terminar. En la larga relación de Abilio con el campanario de Barrado hubo días extraños, como aquel en el que rompió una de las campanas avisando de un fuego. Y también días muy tristes, pero el toque nunca faltó. Pues el toque que más me emocionó fue el de mi hijito, que se me murió a los 9 días. Y tuve que tocar y hacer un esfuerzo, como le he hecho cuando se murió mi padre, se murió mi madre y mi hermano. Eso es hacer un sacrificio grande, estar cantando y estar llorando. Eso hay que ponerse en su sitio y saber, y lo he hecho. Pero ese día, Abilio echaba las campanas al vuelo. Un toque muy alegre que solo se daba en ocasiones especiales, como la víspera de San Gregorio, en que se hacía la procesión del ramo en Barrado. Este ramo que te ofrece el pueblo de Barrado en honor de San Gregorio y concédele por su intercesión. La procesión del ramo se hacía el 9 de mayo y consistía en ofrecer a San Gregorio, que llevaba cerezas en la mano, un ramo adornado con rosquillas. Con él se le pedían distintos favores, la mayoría de las veces relacionados con las cosechas. Un rito que se repetía en casi todos los pueblos del Valle del Jerte, cada uno con su santo. En Cabrero, por ejemplo, se celebraba en septiembre el Día de San Miguel. En Casas del Castañar era por San Roque en agosto. Y en Jerte, en julio, el Día del Cristo del Amparo.
La panadería de Teresa y Avelino tenía mucho que ver con el ramo, porque ellos eran los encargados de hacer la rosca, que se ofrecía al santo y que se comían los asistentes al final de la procesión. La panadería, además, era un lugar muy especial, y no solo por el olor dulzón del horno, sino porque allí podías dar un repaso a las tradiciones del pueblo, observando el trabajo de Teresa y Avelino. Así ocurría que si hacía bollos de leche o perrunillas, es que estábamos en fiestas. Y otro tanto pasaba con la rosca, que tenía una larga historia, y con el pan, que en los años de la posguerra sustituía a las tartas. El pan este de la pajarita es de la boda. Cuando no había tarta en los novios, las familiares encargaban el pan de los novios de la boda. Que mira, la pajarita significa la novia, que no había tarta en las bodas, ¿eh? El lagarto el novio y el nido la descendencia. El pan de 4 canterones era de cuando la guerra, que era para el racionamiento, entiéndeme. Y si en la familia había 4 personas, daban el pan entero. Si había 3, partían una ración, que significa el racionamiento, ¿eh? Después, el roscón. El roscón se suele regalar siempre a la Virgen del Viso, porque se hace un ofretorio para que pueda sacar algo para beneficio de la iglesia. Además del roscón de Teresa y de Avelino, había otra costumbre típica de ese día. Me contaba Abilio, el campanero, que tanta fe se tenía en San Gregorio que, antiguamente, se le llevaba a la parte alta de Barrado, desde donde se veían los campos sembrados. Y allí los vecinos les pedían a los portadores que pusieran al santo mirando para sus tierras, para que les librara de las plagas, especialmente la de orugas, que tanto mal hizo antaño a los cerezos. Y decía Abilio que le gritaban al santo: «San Gregorio, mira pa' lo mío, San Gregorio, mira pa' lo mío», y que entonces las plagas desaparecían. Venga. Venga. Cantora. Venga, ve comiendo. Ve comiendo. Toma. Venga, calla, pato. Y andando, llegué hasta Piornal, el pueblo más alto del valle, en donde había una fiesta con un personaje extrañamente vestido con algo que, más que un traje, parecía una armadura. Allí conocí a Sergio y a José Luis, que me hablaron de tradición, de nabos y de moratones. ¿Tú tranquilo? Pues antiguamente había más moratones, por ejemplo en las manos, en los codos, en las pinilleras, es donde más suelen doler, donde más los moratones donde más salen. En las partes que van menos protegidas. Ahora, lo que más cansa Jarrampla es la asfixia que te da del cuerpo y el peso que lleva. El peso, porque llevamos unos 40 y tantos kilos de peso, y eso hasta que el cuerpo aguanta y hasta que dice ya no puedo más y tengo que parar y quitármela. Y... ¿Estás más nervioso que yo, Sí, porque sé yo que esto pesa y cuanto más estés aquí, más estás sufriendo, ¿no? Yo a ponerme el traje, pues vamos, los mayordomos tienen más nervios que se va a salir. Están más nerviosos, más pensando que no va a salir bien, que tal, que va a pasar algo. Pero yo estoy con ganas de salir, para hacer lo que pueda, hasta que aguante el cuerpo. Hasta que aguante el Jarramplas. En Piornal, los días 19 y 20 de enero, se celebra la fiesta del Jarramplas. Dicen que en recuerdo de la expulsión de un ladrón de ganado que asoló el pueblo. Pero su origen real y antigüedad se desconoce. Para mí, pues ser Jarrampla significa mucho, porque desde pequeño siempre estás en la escuela jugando a Jarrampla, siempre estás hablando con los amigos de Jarrampla,
Y luego la forma de vivir la fiesta, ¿no? Disfrutas tanto que un día dices, pues ahora voy a ser yo Jarramplas y voy a intentar yo dar fiesta al pueblo. Jarramplas se une un poco a San Sebastián, entonces pues yo le hice una promesa que si se me cumplía, pues yo a él le entregaba pues ser un día Jarramplas, ¿no? Esa fue una manda que se llama aquí. Yo le prometí algo a Santo, se me cumplió, me apunté hace unos 10 años o así, y ahora este año que viene me toca ser Jarramplas, intentaré cumplir como él ha cumplido conmigo. Dicen que se gastan varios miles de kilos de nabos ese día para arrojárselos a Jarramplas. Pero el Jarramplas nunca se marcha. 20 días antes de Navidad casi estamos todos hablando de Jarramplas, pensando en el día que llegue. Y entonces el día este en el que empiezas a escuchar el tambor pidiendo del santo, empieza el corazón a palpitar y ya no te encuentras bien dentro de la cama. Son las 7 de la mañana y ya estás con ganas de levantarte, empezar a vivir el día y empezar pues eso, a oler a nabo, a sentir muchas sensaciones, ¿no? Que se siente con esta fiesta. Es una cosa fuera de lo normal. Hay una lista con los nombres y apellidos de todos los Jarramplas que hubo año tras año desde los años 40 hasta hoy. Y hay también una lista de espera de entre 10 y 15 años. Por eso, aunque todos los 20 de enero tratan de echarle, parece que el Jarramplas nunca se irá de las calles de Piornal. ¿Cómo se va a ir de un lugar así? Marcelina Vicente Moreno, para servirle a Dios y a usted. Sí, ¿qué me llamo? Marcelina Vicente Moreno. Fuera cual fuese el momento del viaje que viniese a mi memoria, siempre llegaba acompañado del sonido del agua. Un agua limpia, fría y transparente, que le dio su nombre al Valle del Jerte a través del vocablo árabe Xerit o Xerete, que quiere decir río cristalino. Un agua que descendía por arroyos y gargantas con tal fuerza que desgastaba hasta las rocas, creando espacios fantásticos como aquel paraje al que llamaban la Garganta de los Pilones, conocido en la zona por las formas sinuosas esculpidas en la piel de las piedras del río. Para mí, el recuerdo de los pilones me arrastraba hacia un espacio mágico, imprescindible para comprender la razón que se escondía detrás de las costumbres y leyendas del Valle del Jerte. La reserva natural de la Garganta de los Infiernos. Cuenta don Rufo González Cuesta, cronista de Tornavacas, que fue en el siglo XVI cuando el emperador Carlos I de España y V de Alemania atravesó la Garganta de los Infiernos camino del monasterio de Yuste, llevado en un sillón a hombros de unos vecinos de Tornavacas. Y cuenta don Rufo que tras el duro viaje a través de la montaña, el emperador, agradecido, les manifestó a los tornavaqueños que qué merced querían por tan esforzada travesía, a lo que estos contestaron que un pellejo de vino. Así se formó la ruta de Carlos V. Una ruta que reconozco que yo no seguí en honor al emperador, ni siquiera el de los tornavaqueños, sino para llegar hasta una casa sin agua corriente ni luz eléctrica, en la que habitaba un pastor, un ermitaño, sin más compañía que los cantos de carboneros, herrerillos, verderillos, ruiseñores y el sinfín de especies de aves que anidaban en los castaños centenarios que le rodeaban. Se trataba del tío Paulino, que vivía tan feliz, ajeno al mundo. Allí hablamos de su vida, entre silencios que valían casi tanto como sus palabras. Estamos como medio año
invierno y de otoño y invierno. Y luego de verano subimos allá arriba en Redondo, que es una de esas que se llama Redondo. El término de Torravaca. Hacía 40 años que la vida del tío Paulino seguía el ciclo natural de sus animales. Ordeñar a las cabras, dar de comer a los cerdos, hacer los quesos. Entonces tengo el asunto aquí y con el ganado pues hay que atender y nada más. Esto no se puede dejar como otra cosa, cualquiera. Hay que atenderlo siempre, de noche y de día, como se suele decir. Me dijo que antes había más gente que vivía en el monte, pero que ya no, porque decía, la gente joven ya no quiere esclavitud. Hay que procurar echar como... O sea, no echar muchas, sino que traemos al lado, echar un poquito a cada uno. Me contó también que hacía 2 días que había cumplido 74 años. Nadie se había enterado. Y que hacía más de 1 año que no bajaba al pueblo, a Jerte. Tampoco lo necesitaba, porque él se apañaba con poca cosa y algo que le subían de cuando en cuando. Claro, se hace matanza, también me suben del pueblo. Algo de pesca cuando vienen y suelen venir cada 8 días. Y el pan, también me lo suben. Y vino, que gasto mucho. Cuando salí de su casa, pensé que si alguien le preguntase que dónde vivía, su respuesta parecería fruto de una mala noche o una mente fantástica. Pues diría el tío Paulino, yo vivo en la garganta de los infiernos. A mediodía me llegué hasta Jerte, un pueblecito tranquilo, estructurado en torno a 2 calles, la de la carretera y la que llegaba hasta la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en donde me sorprendió ver que aún se guardaba memoria del saqueo llevado a cabo por las tropas francesas en 1809, durante la Guerra de la Independencia, como ocurrió en muchos pueblos del valle, como Tornavacas, en donde estas tropas destrozaron a picotazos los escudos de piedra de las casas en protesta contra la nobleza. Pero más famosas aún que estas historias del siglo XIX eran los bazares de piezas de alabastro de la carretera. Y eso era algo que me llenaba de extrañeza, porque ¿qué tenía que ver el alabastro con el valle del Jerte? Buscando respuestas, entré en una de aquellas tiendas, y recuerdo que fue algo sorprendente, porque tuve la sensación de internarme en un mundo caótico, en donde a un primer vistazo te era literalmente imposible centrar tu atención entre colmillos, Venus, huevos, cerezas y pirámides de Egipto de alabastro. Allí estaba hasta el mismísimo Fu Manchú, la pieza más antigua del lugar, al que recordaba de mi niñez en la casa de la abuela, que lo tenía como lámpara en la mesilla de noche, desde donde parecía examinarme bajo aquella inexpresiva mirada, que daba miedo, oye. Detrás del establecimiento, en una pequeña nave se encontraba el taller, cubierto por el polvo de alabastro desprendido por las máquinas, entre el que trabajaba Francisco, o Paco el Chinela, el hombre para todo. Todo lo que es el alabastro es tallado. Lo que no sea de torno, todo es tallado a mano. Sobre todo se talla tipo sujetalibros, que son caballos, bien búhos, bien todo tipo de lo que puede ser cualquier figura de animal o persona. Le pregunté por el origen del alabastro, pero él solo trabajaba allí. Yo estaba en edad escolar, claro, tenía 14 años, y el mayor de los hermanos me propuso que si quería trabajar con ellos, porque había visto unos dibujos míos y tal, y decía que se me daba bien dibujar, que a ver si se me daba también bien tallar, y entonces pues ahí empecé. Probé y me quedé. El dueño se llamaba Antonio García, y parece ser que la introducción del negocio en el Jerte fue cosa de su padre, hacía ya más de 30 años.
Mi padre era del pueblo de Jerte y aquí pues empezamos a trabajar mis 4 hermanos y mi padre. Estábamos en un taller pequeñito, realmente era una cuadra, ¿no? Fueron años duros y así empezamos, vamos. Realmente lo estamos vendiendo casi el 90 o el 95% pues en nuestras propias tiendas, porque al venir más turismo pues realmente la demanda es mayor y mejor para nosotros. De ello no cabía la menor duda, ya que el alabastro había generado beneficios suficientes como para montar, junto a la tienda, un complejo de casas rurales construidas con la estética de los chozos, las viviendas tradicionales de los pastores. Creando unos espacios muy acogedores que respondían a aquella vieja idea de mezclar el confort del siglo XXI con estructuras del XIX tan apreciada por los viajeros. Ellos se asombran de que pues tengamos en la zona norte como en otros puntos de Extremadura pues realmente estas maravillas de naturaleza, gargantas, ríos, y se van pues contentos. Una vez satisfecha mi curiosidad con el alabastro, volví de nuevo sobre mis pasos, deseoso de continuar aquel viaje al encuentro con el mundo tradicional que se movía alrededor de los cerezos. Antiguamente, en el valle, una de las figuras imprescindibles de las fiestas era el tamborilero. Un oficio ya casi desaparecido, que había logrado subsistir gracias a personas como Gabino, el tamborilero de El Cabrero. El Cabrero, situado en un lugar privilegiado del valle, rodeado de castaños y cerezos, era famoso por elaborar uno de los mejores aguardientes de cereza del Jerte, el Kirsch, que podías encontrar en las tabernas del pueblo. Y en El Cabrero vivía Gabino, una persona muy especial, preocupada por mantener una cultura que poco a poco desaparecía arrastrada por el devenir de los tiempos, la emigración y el envejecimiento de los pueblos. Entrar en la casa museo de Gabino en El Cabrero era como retroceder más de 100 años en la historia de la vida en el valle, gracias a las piezas reunidas por Gabino desde pequeño. Hombre, eso me ha gustado a mí siempre, de siempre, y yo he estado coleccionando objetos desde que tenía 12 años. Y ahora pues he decidido juntarlos y ponerlos ahí, porque he visto que todo va cada vez más en deterioro, está todo destruyéndose todo el patrimonio y ninguno hacemos nada, he decidido pues hacerlo. La casa museo de Gabino, además de los curiosos objetos de otros tiempos, tenía expuestos sus retablos y esculturas, porque Gabino, además de tamborilero, era un artesano enamorado de la madera, que moldeaba con una técnica muy personal. Trabajo la madera porque me ha gustado de siempre y más que nada he sido casi autodidacta. Hago escultura, hago talla, relieve, restauración, retablillo, reposición de volúmenes perdidos, como por ejemplo una hornacina que se ha perdido, se ha quemado, de todo un poco. La madera, cualquier cosa. Y además, Gabino se construía sus propios instrumentos, especialmente los tambores,
siguiendo viejas técnicas que le enseñaran los antiguos tamborileros del valle, por los que sentía la gratitud y admiración debida a los grandes maestros. Bueno, el trabajo de la piel del tamboril es una cosa muy asquerosilla, porque huele muy mal, eso para empezar. Y esto me lo enseñó a mí un hombre de Piornal, un amigo mío, Alejandro. Me enseñó cómo se preparaba la piel, cómo se curtía, cómo se estrujaba, cómo se colocaba, todas estas cosas me las ha enseñado ese hombre, que es también tamborilero, amigo mío. Yo siempre he ido detrás de los tamborileros, viendo, aprendiendo. Y así, pues poco a poco y aprendiendo. De esto he tenido algunos maestros, como quiero nombrar algunos por ahí, como Santiago Oveja, que es un gran tamborilero, y otros muchos. Y pues a partir de ellos he ido aprendiendo poquito a poco. Bueno, vamos a tocar fandango extremeño. No recuerdo exactamente en qué momento del viaje ocurrió, pero no importa. La cuestión es que cuanto más me introducía en el pasado y en el presente de las gentes del valle, más me convencía de que eran como esas pequeñas abejas que revoloteaban alrededor de las flores de los cerezos. Porque al igual que ellas, prácticamente toda la vida de los jerteños se desarrollaba en torno a estos árboles. Pero, ¿desde cuándo? Una de las grandes incógnitas que existen en el Valle del Jerte es sobre la antigüedad de la implantación de los cerezos. Aseguran los estudiosos que debieron de introducirlos los árabes, aunque no hay escritos que respalden dicha afirmación. Lo que sí se sabe es que en el siglo XIV pernoctó en Cabezuela del Valle una comitiva del rey de Navarra cuando iba de viaje hacia Sevilla para encontrarse con Pedro I, y está escrito que fueron agasajados por los vecinos de Cabezuela con truchas y cerezas. Ocurrió el 2 de junio de 1352. Y es que Cabezuela del Valle era un lugar con una larga y curiosa historia, habitado en la Edad Media por una próspera comunidad judía, como atestiguan su arquitectura y las bellas balconadas, galerías y voladizos de las calles del casco viejo del pueblo, que está declarado conjunto histórico-artístico. De cualquier forma, y volviendo al tema de los cerezos, aunque solo fueran aquellos 700 años mal contados desde la llegada de aquella comitiva del rey de Navarra, ya era tiempo más que suficiente para entender el arraigo del cerezo en la cultura de los habitantes del valle. Pero de todas las viejas historias, leyendas y costumbres que recogí en mi cuaderno de paso en aquel viaje, las más curiosas las encontré en Tornavacas, el pueblo en donde comienza el Valle del Jerte. Historias como la de la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, patrón del pueblo, que se encuentra en la iglesia de la Asunción del siglo XVI, que dicen que esculpieron dos bandoleros de Sierra Morena como penitencia de Fray Gaspar, un franciscano de Ronda. Y dicen que esa obra les libró de la pena de muerte gracias a la intercesión del pueblo ante el rey Felipe II. De ahí su nombre de Cristo del Perdón. Conserva también Tornavacas la Casa de la Inquisición, en donde estuvo hospedado don Iván Méndez Dávila, criado de su majestad Carlos I en 1551, preparando el viaje de este al monasterio de Yuste. Y dicen que sentían tal devoción por este rey en Tornavacas que cuando murió, el 21 de septiembre de 1558, se fundó la Cofradía de Ánimas. Estas y otras historias me fueron contadas por los vecinos de Tornavacas,
que me invitaron a asistir a los fuegos del 2 de mayo, una fiesta ancestral y única que no me debía de perder. Acepté encantado, pero ese día estaba interesado en ver a Segundo, que me iba a enseñar su rebaño de abejas. Quedé con él en el bar del hogar del pensionista del pueblo en donde trabajaba. Segundo tenía las colmenas en la parte alta de Tornavacas, mirando hacia un paisaje nevado impresionante. Hasta allí nos fuimos acompañados de su hijo Javier, que le ayudaba. Colmenas hay 500 y pico, alrededor de 600, y prácticamente pues nuestro medio de vida. Aquí también está mi hermano, que también las tiene, pero quizás seamos las dos únicas familias en todo el hueco de aquí del valle. Hay gente que las tiene, pero las tiene por hobby, por tener unas cuantas así por casa, porque a lo mejor sus padres o los antiguos las tenían y les gustan, pero dedicarse a vivir de ellas como vivimos nosotros. Si las abejas me atraían, no era solo por el paralelismo que mi mente había creado entre ellas, los jerteños y los cerezos, sino por el tradicional uso de la miel en Extremadura en dulces como los pestiños, las flores, el piñonate o, cómo no, las cerezas. Y ya metemos el ganado para hacer el enjambre. La producción de ella, pues en vez de sacarlas el polen como normalmente le sacan otros apicultores, las tenemos a cría para aumentar más ganado. Vista ya de que en casa ya estamos dedicados a ello, pues en vez de tener 500 y pico, pues se intenta de poder tener pues 800 o 1000 para poder vivir un poco más en firme con ellas. Yo, gracias a Dios, pues tengo trabajo en casa y dicen mis amigos que es muy atado, pero estás en lo tuyo, ¿no? No tienes que estar delante de un dueño que te diga haz esto y haz lo otro. Bueno, esas son las perspectivas. Yo, por lo menos, lo que más me gusta son las colmenas y si es posible seguir con ellas adelante hasta que, bueno, pues que establecer un número de colmenas que pueda vivir de ellas. Hasta entonces, Segundo y su hijo tendrían que seguir trabajando en el hogar del pensionista con los otros trabajadores del cerezo, ya retirados. Bueno, les gustaría seguir en sus años anteriores, claro. Estar en activo, pero normal, todo tiene su fin y se finaliza, ¿no? Y hay algunos de ellos que les afecta muy mal, porque parece ser que para ellos ya es lo último. Quisiesen estar más en el ambiente que han tenido anteriormente, claro, con los cerezos, con la lucha de los cerezos y luchando la vida, claro. Jubilarse en un pueblo como Tornavacas o cualquiera de los del entorno era algo muy distinto a hacerlo en la ciudad, porque cada estación del año pedía un tipo de tarea diferente y por lo tanto no era una, sino muchas, las ocupaciones de las que había que desprenderse. Aunque también podían echar una mano a los hijos. Sobre todo en momentos críticos, como era la época de la recolección de la cereza, una labor imperiosa, pues un cambio brusco del clima podía acabar con la cosecha de un día para otro. Como le pasó a la tía Niña Rica de Tornavacas, que dicen que se murió de coraje porque no encontró gente que le recogiera las cerezas, empezó a llover y se rajaron todas. La cereza es una fruta tan delicada que hay que recolectarla una a una y a mano. Es un trabajo que siempre se hace en familia, como pude ver en el Torno, en donde conocí a Juan Antonio y a María. Ya se han acabado, ¿eh? Hecho ahí. Nada, ya tenéis tarea. La época de la recolección empieza a finales de abril y se prolonga hasta principios de agosto, dependiendo de la variedad. Variedades hay muchas. La que estamos cogiendo ahora es la burlá. A continuación viene la navalinda, luego a continuación la California,
y luego ya las picotas, que son lambrunés, pico colorado, pico negro y pico limón negro. Las picotas, es la mejor cereza que hay, que ya se recolecta sin un rabo y es mucho más dura, de mucho más dulzor porque tiene más azúcares, ya le ha dado más el sol y mucho menor azúcar. Por lo general, los hombres trabajan en los árboles y las mujeres se dedican a la selección. Y si el año viene mal, también hay que cogerlas para evitar que el árbol enferme. La producción es muy relativa, eso hay años de más cosecha que otros, depende de la climatología, si llueve mucho o se estropean mucho, ¿no? Y claro, obviamente según la cantidad, pues hay el mercado evoluciona, ¿no? Si hay menos, pues mejor precio. Y a mayor cantidad, pues el precio es muy bajo. La media más o menos puede oscilar entre 150 a 200 pesetas de media para el productor. Esos son años buenos, ¿eh? En la cooperativa, en este caso en el torno, se controla la cereza midiendo su diámetro, su integridad, su color y su firmeza. Aquí no hay horario, aquí es hasta los horarios de recogida de la cooperativa, claro. Las entregamos, comemos. Si ya en tiempo de más calor, que ahora no, ahora todavía no apetece la siesta, ¿no? Nos echamos un poquito de siesta y luego a coger otra vez. Toda la tarde hasta que se deja de ver. Trabajar hasta que se deja de ver. Desde luego, no había más que fijarse en el abuelo para darse cuenta de lo agotadoras que podían llegar a ser estas jornadas. Con lo bien que se estaría echando una partidita a las cartas. Pero no todos los trabajos eran tan cansados, ni se vivía el tiempo igual en todas las épocas del año. En el torno me acerqué a casa de Santiago Elizo. Elizo era un apellido curioso, que venía, según cuentan las crónicas, de los colonos vascos, asturianos y leoneses que se asentaron en la zona en la Edad Media. Ellos fundaron el pueblo. Pero no eran esos tiempos los que me habían llevado hasta la casa de Santiago Elizo, sino el tiempo que pasaba su mujer, Lauri, en compañía de su amiga Margarita y de María, su nieta, haciendo bolillos. Una antiquísima artesanía que ellas llevaban ejerciendo desde niñas y que yo tenía ganas de conocer, aunque solo fuera para saber por qué siempre que había que resolver un problema muy complicado, se decía que era como hacer encaje de bolillos. Pues desde que éramos pequeñitas, desde los 14... No, antes. No, antes. Antes. Yo estábamos en las escuelas que de 6 o de juntas. 7 años yo ya estaba haciendo bolillos. Sí. No, yo no. Yo como de 10 a 12 y 14 es cuando yo más hacía. Pero es que nosotros ahora ya nos hemos metido, que hacemos todo lo que sea, pero es porque lo tenemos mascado de cuando éramos pequeñitas. Mucho cambiaron los tiempos en el valle desde entonces, pero no los encajes de bolillo. Íbamos a coger higos, que eran entonces los higos. No había cereza. Y los guarrapos que había. Bueno, también teníamos los guarrapos por la calle, por el campo, y teníamos que ir por las tardes y por las mañanas cuando salíamos de la escuela y al ganado. Eso sí, y gallinas también en el campo. Después de salir de escuela, yo me caí y me resbalé. Y un cuñado de estas que iba conmigo me tuvo que levantar y me rompí esta pierna que tengo ahora. Y ya está. Y tenemos afición. Como hemos tenido afición, pues yo, de los 14 años para arriba, me hice un juego de cama. Y fue el que yo llevé el día que me casé, que le estrené con mi marido. Y ya está. Y luego después lo dejé y hace 10 años que estoy haciendo bolillos. Una afición tengo, vamos, grandísima.
Las mujeres siempre fueron las mejores transmisoras de las tradiciones del valle. En Tornavacas, por ejemplo, todavía se mantenía vivo un rito que consistía en que al atardecer una mujer recorría todo el pueblo tocando una campana, llamada esquila, llamando a la oración por las ánimas benditas del purgatorio. Como salga así, yo quiero un lomo para que no sea como la María. Vale, un lomito, ¿no? Pero qué envidiosa eres, ¿por qué? Así ese, veamos. Así, sí. Ese que bueno. Ay, pero que largo lo llevo. Mira qué buenas lonchitas te sale, vea. Vaya. Además, como suele ocurrir en el medio rural, las mujeres participaban en todas las tareas de las que dependía el sustento de la familia, ya fuera recogiendo cerezas o en el negocio familiar, como era el caso de la pequeña tienda y la fábrica de embutidos de Ignacio Martín, en Tornavacas. La elaboración de embutidos era una de las actividades tradicionales derivadas de la matanza, siendo famosas las morcillas de calabaza y las de patata, o el lomo redondo, típico del Valle del Jerte. Vendemos la mayor parte aquí en el pueblo, porque vienen a comprarlo de fuera, de Madrid y de 40 sitios, o sea, no es de aquí solo. Y luego vamos a repartir a Plasencia y todo el Valle de Jerte. El caso de la familia de Ignacio era especial, porque según me decía, en el valle mucha gente dependía solo de las cerezas. Sin embargo, él siempre buscó otras formas alternativas de ganarse el sustento. Durante el encuentro me dijo que él antes tenía la peluquería del pueblo, que estaba junto a la iglesia. Pero la peluquería era poco rentable y tuvo que cambiarla por los embutidos. Y acertó. Este hombre trabajándolo pues da dinero. Cambio la peluquería yo entonces pues no te daba nada. Hoy sí. Si lo pido yo entonces con los cientos de personas que afeitaba yo, teníamos un trabajo enorme. Porque es que entonces había mucha más gente en el pueblo que ahora. Por entonces se fueron quizás 100 familias. No, prueba yo que mira, había 2.700 personas, casi las 3.000 había en el año 50 y algo. Y ahora pues al menos hay 1.500, no hay más. El secadero era como la cueva del tesoro. Y tengo que reconocer que mientras Ignacio me hablaba de la peluquería, a mí se me iban los ojos detrás de los chorizos, de los lomos ibéricos y del famoso lomo redondo que parecía llamarme desde lo alto. Compré un sillón de esos americanos buenos. No se me olvida del pueblo que me le mandaron. De Eibar, Guipúzcoa, de la fábrica de Eibar de Guipúzcoa. Todos los artilugios, todas las estanterías y el sillón y todo. Me lo mandaron de allí. Y luego se le he regalado yo a un muchacho ahora hace poco, a un amigo de mi hijo, que está en Madrid de peluquero. Además de los embutidos y los jamones, lo más importante de la matanza es que proporcionaba a los jerteños una buena ocasión para el reencuentro. Un reencuentro con toda la familia, para la que ese día estaba considerado como una de las fiestas más importantes del año. Y es ahí en donde entraba en juego el licor Gloria, tal como me contaba Mati en el torno. En la matanza, a las 11 de la mañana se saca siempre como costumbre las chichas de los chorizos, la famosa magra y después los dulces. Y ahí viene la Gloria. La Gloria se empieza tomando en chupito. Porque dicen, yo un poquito. Bueno, luego viene después la copita. Y las que somos como yo, de las de los 100, lo tomamos en vaso de caña. Bueno, una vez tomada la Gloria, te sientas otra vez a atar los embutidos. Y ahí viene la juerga. Como se ha comido y se ha bebido, pues te salen chistes verdes y lo que no quiero ya ni contar. Luego después se termina la matanza, lo que es el embutido, y con esta juerga que tenemos, hasta hay veces que hacemos hasta baile. Me decía Mati que la Gloria se hacía en otoño, con el mosto de la primera pisada. Y la fórmula era bien sencilla. Se echaban 2 partes de mosto y 1 de aguardiente. Y luego unos granos de café.
una manzana en trozos, infusiones, hierba luisa y cerezas pasas de la picota ambrunés. Ahora se le ponen las manzanas, la cerecita, los granos del café y la hierba luisa. Y ahora ya echados los ingredientes, se tapa el recipiente y se queda macerado durante 40 días. Antes se utilizaba solamente, exclusivamente en las matanzas, porque quizás había también menos abundancia de comida y de todo. Ahora se ha puesto muy de moda, también se toma mucho en los bares y también los hombres. Los hombres han empezado a tomar gloria, que antes era solamente de las mujeres. Los hombres ahora toman gloria porque alguien ha dicho, no sé quién será, que es afrodisíaca. Y lo de afrodisíaca a todo el mundo le ha puesto loco. Tras reír de buena gana con Mati, me llevé un par de botellas de gloria. ¿Y la receta? Al atardecer del 2 de mayo, y tal como había quedado con los amigos de Tornavacas, me acerqué al pueblo para asistir a la Noche de las Hogueras, una de las fiestas más impresionantes de todo el Valle del Jerte. Cuando llegué había una gran agitación frente a la iglesia, en donde los hombres apilaban unos troncos enormes que traían en carros y remolques, al igual que ocurría en todos los barrios situados a lo largo de toda la calle real, la calle principal del pueblo. Aquel era sin duda un buen momento para pasear y conocer a la gente de Tornavacas, que preparaba las hogueras entre las bromas de los hombres, las risas de las mujeres y los petardos de los críos. Préndele por aquí, por allí, pues si no, no estamos aquí toda la noche y no... Cada vez se arde el papel. El papel se entiende enseguida. ¿Prende o no prende? Sí, prende. Me acerqué a uno de los paisanos y le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo la fiesta de las hogueras. Pues ya llevo por lo menos 50. Tengo 67 con que mire usted. ¿Y nunca ha tenido ningún percance? Nunca. ¿Y cómo lo hace para que no pase nada? No, prendiendo el papel y luego ya está. No, me refiero a las casas. Nada, las casas no se queman porque es ancho. Es ancho. Ahora, ya ha habido veces que se han prendido. Pero hay que tener siempre... Hay que abrir los cordones, por ejemplo, de la luz. Es lo que hay que... Y la ventana y cosas. Ya en la iglesia, el fuego daba paso a aquella mágica noche. Ahí, Ya nos calentamos. Al filo de la medianoche, las calles del pueblo ya estaban tomadas por las llamas, lo que daba pie a escuchar viejas leyendas. Cuentan que en el siglo X, en plena guerra contra los moros, los hombres de Tornavacas acudieron a una estratagema para confundirlos, atando teas encendidas en los cuernos de cientos de vacas, a las que lanzaron contra el enemigo, derrotándole en aquella noche legendaria, que sería recordada como la Batalla de la Vega del Escobar. Desconozco si la batalla será parte de la historia o de la leyenda. Solo sé que nunca olvidaré aquella imagen medieval impresionante en la noche de las hogueras del 2 de mayo, en Tornavacas. A la mañana siguiente, tras la larga noche de las hogueras, la fiesta continuaba en el monte, en la romería de la bendita Cruz de Mayo. Y tal como era costumbre en Tornavacas, las mujeres iban a misa y los hombres preparaban la comida.
Y después, con el vinito y, quién sabe si ayudados también por el licor de gloria, llegaban los cantes y los bailes, como decía Mati. De su madre, decía un niño llorando, levántate, madre mía, camina para nadie y levántate, madre mía. También que me divierta, que puede ser que algún día que quiera verlo y no pueda, que quiera verlo y no pueda, que nada más que la alegría. Voy a la vera, colorinera, niña, colorinera, voy a coger colorines, voy a la vera. Cuando salí del Valle del Jerte, tuve la sensación de haber estado en otro mundo. Y qué lejanas me parecían mis primeras impresiones. Porque ahora, la flor de los cerezos estaba para mí mucho más alejada de la literatura y más cerca del corazón. Eché una última mirada hacia el valle, desde abajo, desde el sur, desde Plasencia. Y después me perdí, siguiendo la corriente del río Jerte, en su camino hacia el río Alagón y al río Tajo y al mar, a la búsqueda de nuevas historias que contar en mi cuaderno de paso.